Para contarnos un poco cuál es la situación, cómo esto afecta, tenemos a Sergio Príncipe Hermoso, profesor de Políticas de Información y Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Sergio, bienvenido. Muy buenas tardes, buenas noches, un placer. Buenas noches, un placer tenerte con nosotros. Para que quien no lo conozca, Sergio Príncipe Hermoso es profesor destacado en la Universidad Complutense de Madrid, como decía, especializado en políticas de información y comunicación en la Unión Europea y ha contribuido significativamente a la investigación sobre la comunicación política en Europa. Sergio, desde luego, escenario interesante el que tenemos por delante. Muy cortitas esas primeras legislativas, hasta las segundas apenas una semana, 7 días justitos, que realmente son 6 si no contamos los 2 días presidenciales, los 2 días electorales. ¿Cuál crees que es el factor decisivo para la victoria que ha tenido el partido de Marine Le Pen en las elecciones? Bueno, por resumirlo, el fenómeno evidentemente es muy complejo, pero creo que hay 2 ejes en paralelo que no hay que perder de vista. Por una parte, todo un contexto ya en el ámbito más global, fuera de Francia, donde discursos como el de Le Pen funciona y está generando una gran adhesión por parte de la sociedad, ¿no? Sobre todo porque rompe algunos tabúes que en algún momento determinado pues estaban protegidos como una serie de líneas rojas, ¿no? Entonces, toda vez que Francia, al igual que lo hemos visto en Estados Unidos la primera vez que Trump llega al poder, donde la población detecta una élite política que es más élite que política y que efectivamente rompe un poco, ¿no?, el vínculo, ¿no?, con el ciudadano de a pie, eso ha impregnado mucho del resultado de estas elecciones. Y luego a nivel interno lo que hay que tener en cuenta es que Le Pen no es un fenómeno de un día. La agrupación nacional como partido de ultraderecha en Francia lleva ya cimentándose desde hace varias décadas. Ya Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, ya iba trabajando poco a poco y si había fracasado hasta el momento es porque efectivamente no tenía un buen sustrato en las circunscripciones, como discurso, si queremos, global en toda Francia podía llegar a triunfar, pero cuando había que ir circunscripción por circunscripción no había todo un tejido social y político que hiciese, ¿no?, triunfar, ¿no?, esos planteamientos. Ahora ya no estamos en esa fase. Ahora tenemos una Francia muy descontenta con esa élite política. Subrayo la idea de concepto de élite como una política de traje corbata, lo que implica, ¿no?, esa arrogancia que muchas veces le ponen como de San Benito a Macron, y luego efectivamente toda una atracción política que se ha ido trabajando, como podemos decir en lenguaje coloquial, pico pala, que efectivamente ha cristalizado con una buena táctica política y una elección de candidatos que ha hecho Marine Le Pen, donde efectivamente vemos a jóvenes muy carismáticos que pueden entrar, ¿no?, un poco en esas brechas sociales que Francia tenía, al fin y al cabo, si queremos, un poco desnortada. Ahora ya no, ahora tienen un discurso que la gente ha comprado y ese es el resultado de esta primera vuelta. Pues el resultado de esta primera vuelta, y teniendo en cuenta un poco esas élites políticas de corbata, tal y como dices, lo venimos sufriendo ya anteriormente desde el anterior presidente, y es que veíamos un poco todo ese postureo que nos extrañaba a todos un poco y que quizá Emmanuel Macron ha continuado un poco desde su antecesor. ¿Qué te parece cuál crees que podría ser uno de los drivers más importantes para la Unión Europea después de estas elecciones? ¿Qué puede pasar? Es decir, si el día 7 Marine Le Pen y su partido, el Rassemblement Français, llegan a la mayoría absoluta, ¿qué puede pasar? Desde luego, primero, un poco de expansiva, ¿no? Primero, gran terremoto en Francia, ver qué pasa, porque obviamente si eso sucede, iremos a un gobierno en Francia de cohabitación, que es cuando el primer ministro es de un partido y además sólido en contra, ¿no?, o contrario, que hace oposición al propio presidente, al jefe del Estado. Y evidentemente esa dualidad va a complicar mucho la toma de decisiones. Pero si nos vamos al escenario europeo, esa onda expansiva va a ir un poquito más modulada. ¿Por qué? Porque efectivamente es cierto que la Agrupación Nacional de Francia, junto a otros partidos de ultraderecha en otros países europeos, van a estar bajo el paraguas de Identidad Democracia, que es una de las formaciones de ultraderecha del Parlamento Europeo. Pero no deja de ser una proporción que no tiene cómputo suficiente para hacer frente a eso que llamamos los partidos europeístas, que representan el Partido Popular Europeo, el Grupo de los Socialistas y Demócratas, el Grupo Renew, que es donde se acomodan los liberales, y esas facciones de la izquierda verde o de la izquierda unitaria,
que efectivamente pueden salvaguardar los muebles de eso que hemos llamado el europeísmo no identitario, que es el que tratan, ¿no?, de defender y hacer patrimonio suyo los partidos como Le Pen. Entonces, efectivamente, habrá una acción en el Parlamento Europeo por parte de esa ultraderecha francesa que, desde luego, va a ir crecida por los resultados electorales, pero, desde luego, la política ahí en Bruselas no se decide solo porque Marine Le Pen haya tenido un gran éxito electoral, porque, efectivamente, hay muchos factores. Y no hay que olvidarse que, de momento, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, seguirá teniendo su puesto en el Consejo Europeo y, por tanto, será una de las voces que efectivamente podrá dinamizar, ¿no?, la política comunitaria. Eso no quita que haya momentos de choque, que haya momentos de parálisis, que haya contradicciones que efectivamente Francia tendrá difícil, ¿no?, de defender, ¿no?, una política comunitaria coherente, tanto en el Parlamento como luego a nivel Consejo Europeo, que es la institución donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, ¿no? Esa dualidad puede ser muy compleja, sobre todo para Francia, y puede ser, al fin y al cabo, complicada para la política comunitaria. Pero tenemos ejemplos donde a lo mejor un país intenta bloquear algunas decisiones y hemos visto cómo el resto de los países intenta dribelarlo, ¿no? Lo hemos visto con Hungría en varias ocasiones y puede ser que en Francia, si no hay una cohabitación, si queremos, fácil entre Macron y Le Pen, pues efectivamente pueda suceder eso. Pero es verdad que hay ese efecto de la ultraderecha que no podemos, al fin y al cabo, minusvalorar, ¿no?, lo que ha sucedido con los números, porque los números son esos y el resultado de las urnas son esos. Pero a la hora del día a día, de la práctica política, de los órdenes del día en el Parlamento Europeo, al fin y al cabo la fuerza de Le Pen es una entre todas. Y las decisiones ahí no es solo una cuestión de haber ganado estas elecciones en Francia en primera y en segunda vuelta. Pues justamente, Sergio, esto que estás apuntando concretamente entre las legislativas y las presidenciales y el hecho de que Macron seguirá siendo presidente de la República y seguirá desde el Elíseo tomando esas decisiones, hará muy difícil esa cohabitación, como muy bien estás señalando, con el partido de Marine Le Pen. Pero claro, haznos un favor y explíquenos un poco cuál es la diferencia entre las legislativas y las presidenciales. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Para que la audiencia entienda bien cómo se encuadran estos dos procesos, las legislativas y las presidenciales, y qué peso tienen dentro de la sociedad. Vale, las legislativas en Francia, al fin y al cabo, es la decisión de quién es mi diputado o mi diputada en cada circunscripción electoral. Y eso genera que la Asamblea Nacional, que es como se llama allí el Parlamento francés, la Cámara Baja, junto al Senado, pues evidentemente tenga la representación política de los distintos grupos que concurren, de los distintos partidos. Eso generará un gobierno, un primer ministro que tendrá derecho a elegir, ¿no?, a sus ministros que le van a acompañar, ¿no?, en el gabinete, en el Ejecutivo. Generalmente son decisiones del primer ministro y, evidentemente, toda la iniciativa legislativa que se lleva en la Asamblea, pues bueno, pues muy exclusivas, puede ser la política interior, que puede tener sus repercusiones en la política migratoria, en la política económica. Pero hay otros elementos que son casi una prebenda del jefe del Estado, que en este caso es Emmanuel Macron, y es el que se decide en función de unas elecciones presidenciales. Los franceses y las francesas eligen al jefe del Estado, no al jefe de gobierno, sino al jefe del Estado, ¿no? Entonces, esas diferencias son las que efectivamente pues hacen que tengamos un sistema electoral complejo, pero porque al fin y al cabo Francia opta por un modelo semipresidencialista. Por tanto, cuando vamos a unas elecciones legislativas en Francia, lo que vemos es que los franceses y las francesas deciden quién va a formar parte del Parlamento y quién va a formar parte del gobierno, quién va a tener que liderar un gobierno. Cuando vamos a unas presidenciales, buscamos al jefe del Estado. Una república presidencialista como es Francia, es lo que tenemos, un jefe de Estado que no es una figura decorativa, como podemos ver, por ejemplo, en otras repúblicas que no tienen esa carga semipresidencialista, ¿no? Si nos vamos a Italia, hay un presidente de la República, Sergio Mattarella, que ahí en este caso incluso la elección ni siquiera es directa por parte del sufragio, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas no votan a Mattarella, sino que surge, ¿no?, de las dos cámaras del Parlamento y del Senado. En Francia no, los franceses eligen a sus diputados, en función de la suma que hagan en la Asamblea Nacional, esos diputados podrán tener un jefe de gobierno, pero el jefe del Estado va por otro lado. Son legislaturas de 5 años, es lo que efectivamente hemos visto a Macron, por eso decimos que el resultado de estas elecciones no cambia al fin y al cabo al residente del Elíseo, que seguirá siendo Emmanuel Macron hasta que acabe el mandato. Pues fenomenalmente explicado, Sergio. Nos ayuda mucho que nos abráis un poco la mente ante lo que es un primer ministro y un presidente en este modelo político que en Francia es bastante distinto a cómo funciona en España y en otros países europeos. Importantísimo conocer un poco qué medidas crees que la Unión Europea debería tomar a partir de ahora, teniendo en cuenta esa posible victoria por mayoría absoluta, porque evidentemente hemos visto anuncios muy duros por parte del partido de Marine Le Pen, incluso un Brexit a la francesa.
Efectivamente, siempre dentro del imaginario político de Le Pen, la idea de un Frexit siempre es algo con lo que se coquetea, ¿no? Pero Marine Le Pen ha llegado ya a un cierto pragmatismo donde sabe que eso efectivamente no tiene por qué ser un objetivo. Si nos vamos a Reino Unido, no podemos decir que el Brexit en ese sentido haya sido un éxito. Por tanto, ¿qué quiere hacer Le Pen? Reforzar sobre todo la idea de Estado-nación dentro de la Unión Europea. Y en lugar de que la Unión Europea plantee unas políticas comunes entre los Estados miembros, que sea al revés, que los Estados sean los que lleven, ¿no?, las riendas, ¿no?, de ese Parlamento Europeo. Le molesta mucho una Comisión Europea fuerte, le molesta mucho, al fin y al cabo, decisiones de política comunitaria consensuadas, ¿no? Y eso, por ejemplo, puede perjudicar incluso aquí en España, porque si nos vamos al dictado de las políticas agrícolas de Marine Le Pen, muy nacionalistas, tratando de contentar, ¿no?, al sector agrícola, que en este caso en los últimos meses lo hemos visto muy activo en Francia y en otros países, pues efectivamente eso puede perjudicar a la política agrícola común y sobre todo, por ejemplo, a los agricultores españoles que tienen que cruzar la frontera hacia Francia, ¿no? Ese tipo de propuestas, evidentemente, han calado mucho en la calle. ¿Y qué puede hacer la Unión Europea para tratar de efectivamente replantear nuestros planteamientos? Porque si hacemos caso, ¿no?, a asesores políticos, a consultores, ven que efectivamente esta elección por los partidos ultra, obviamente lo que demuestran es un descontento de la sociedad con respecto a los sistemas y las inercias institucionales que existen. Pues muchas veces, y aunque suene muy populista, la idea es que esas instituciones bajen a la calle, intenten comprender bien esos desazones de los ciudadanos y de las ciudadanas, que no se sientan traicionados, que no haya demasiada política de élite, sino que haya realmente política que se pueda comprender, que se pueda... Muchas veces el éxito de la ultraderecha es soluciones simples a problemas muy complejos. Y la Unión Europea se ha caracterizado muchas veces por diagnosticar muy bien los problemas, pero solucionarlos de una manera más complicada. Por tanto, ahí muchas veces hablamos, y en el ámbito periodístico es muy común hablar del relato. En este caso, la Unión Europea tiene que recuperar el relato y, sobre todo, trasladarlo a las calles, que la gente comprenda qué es la Unión Europea. Sí, efectivamente, planteamos en el nivel agrícola que muchos agricultores en España, cuando han protestado con ámbitos muy comunes a los de los agricultores franceses. Si se les explica que si llevamos al extremo las políticas que defiende Le Pen a los agricultores españoles les va a perjudicar, evidentemente ahí comprenderemos que lo que se necesita es una política comunitaria que aglutine intereses y trate de buscar la solución menos mala para todos, y en lugar de buscar la solución menos mala, que busquemos la solución más óptima para todos, ¿no? Ese es el trabajo que hay que hacer. Lo que pasa es que ni es fácil ni es rápido. Pues ese es el mensaje, me quedo con eso, ni es fácil ni es rápido, pero es algo que indudablemente en la Unión Europea tenemos que hacer, no me cabe ninguna duda. Sergio Príncipe, hermoso, muchísimas gracias por unirte hoy a nosotros y contarnos de manera tan clarita las diferentes posibilidades que existen en Francia. Espero comentar contigo a partir del día 7 un poco los resultados de esta segunda vuelta que prometen ser, desde luego, interesantes. Desde luego, a vuestra disposición. Un saludo.